Hechos 10. Cornelio, la fe que abrió las puertas del Evangelio a todos. Introducción de Hechos capítulo 10 no es solo una narración más dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es, en realidad, una bisagra en la historia del cristianismo. Hasta este punto, el mensaje del Evangelio se había enfocado en los hijos de Israel, en los descendientes del pacto. Pero a partir de este momento, Dios abre una nueva puerta, derribando muros, rompiendo prejuicios y declarando con poder que la salvación es para todo aquel que cree, sin importar su origen, nación o trasfondo cultural. Hoy te invitamos a sumergirte con nosotros en una historia que lo cambió todo, la de Cornelio, un centurión romano cuya devoción, oración y obediencia abrieron las puertas del cielo para los gentiles. Este hombre no era parte del pueblo elegido, no era descendiente de Abraham según la carne, pero sí lo era por la fe. Su vida ejemplifica cómo Dios responde al corazón sincero, sin acepción de personas, y cómo un solo acto de fe puede tener repercusiones eternas. En este video exploraremos con profundidad lo que ocurrió en aquella ciudad costera de Cesarea, la visión de Cornelio, la transformación teológica de Pedro, el poder del Espíritu Santo descendiendo sobre los gentiles, y el acto histórico del bautismo sin requerimientos de la ley mosaica. Seremos testigos de cómo Dios prepara los corazones en ambos lados, tanto del que predica como del que escucha, y como la fe en Cristo es el único vínculo necesario para entrar en el reino de Dios. Si alguna vez te has sentido excluido, indigno o distante del favor de Dios, esta historia te mostrará que la gracia divina no tiene fronteras. Lo que ocurrió en la casa de Cornelio sigue ocurriendo hoy en millones de hogares donde hay fe, obediencia y búsqueda sincera de la verdad. Prepárate para redescubrir el poder del Evangelio, el mensaje que rompe cadenas, que une lo separado y que proclama, Cristo es Señor de todos. Cornelio, el centurión devoto y su visión. El capítulo 10 del libro de Hechos es un momento crucial en la historia del cristianismo, ya que marca la inclusión de los gentiles en el plan de salvación divino, y se centra en la figura de Cornelio, un centurión romano devoto que vivía en Cesarea. Cornelio era un hombre temeroso de Dios y generoso, que adoraba al Dios de Israel, oraba regularmente con su familia y daba limosnas al pueblo judío, lo que le valió el reconocimiento de la comunidad local. En la visión de Cornelio en Cesarea ocurrió cerca de la hora novena, momento tradicional de oración judía, en la que un ángel de Dios se le apareció y le instruyó que enviara a buscar a Simón Pedro, quien se hospedaba con Simón el curtidor en Jope. La visión de Pedro y la llegada de los mensajeros. Cornelio envió inmediatamente a sus siervos a Jope para buscar a Pedro, y mientras tanto, Pedro se encontraba orando en la azotea de la casa de Simón el curtidor, donde cayó en un trance y tuvo una visión de un lienzo que contenía animales impuros, lo que simbolizaba la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. La visión de Pedro y la visión de Cornelio están relacionadas, ya que el ángel le había dicho a Cornelio que sus oraciones y limosnas habían sido reconocidas por Dios, y que Pedro sería el encargado de transmitir el mensaje del Evangelio a los gentiles. La distancia entre Cesarea y Jope era de aproximadamente 48 kilómetros, lo que significaba un viaje de más de un día por el camino costero mediterráneo, pero Cornelio no dudó en enviar a sus siervos a buscar a Pedro, lo que muestra su obediencia y fe en la visión que había recibido. En la sección describe una experiencia crucial en la vida de Pedro, en la que recibe una visión celestial que lo instruye a no considerar impuros a los animales que Dios ha purificado, lo que transformaría su teología y su comprensión sobre la inclusión de los gentiles en el Evangelio. En la visión se repite 3 veces para enfatizar su importancia, y Pedro inicialmente resiste la idea de comer alimentos considerados impuros, pero la voz celestial le replica que lo que Dios ha purificado no debe ser considerado impuro. Después de la visión, el Espíritu Santo le habla a Pedro y le informa que 3 hombres lo buscan, y le da instrucciones específicas de levantarse, descender y no dudar en ir con ellos, ya que han sido enviados por Dios. Pedro viaja a Cesarea y encuentra a Cornelio. Pedro recibe a los enviados de Cornelio, un centurión romano justo y temeroso de Dios, y les pregunta sobre el propósito de su visita, y ellos explican que Cornelio tuvo una visión en la que un ángel santo le instruyó que hiciera venir a Pedro a su casa para escuchar sus palabras. Pedro decide acompañar a los mensajeros a Cesarea, y algunos hermanos judíos de Jope lo acompañan, lo que sería crucial como testigos de lo que estaba por suceder, y al llegar a la casa de Cornelio, se encuentra con una gran reunión de parientes y amigos que esperaban ansiosamente sus palabras. Cornelio intenta adorar a Pedro, postrándose a sus pies en señal de reverencia extrema, lo que indica una comprensión incompleta de la figura de Pedro y representa el choque cultural entre el mundo romano y el judío.
Pedro rechazó ser adorado por Cornelio, un centurión romano, y le dijo: «Yo también soy hombre», estableciendo una relación de igualdad y rechazando la idea de que los apóstoles y líderes cristianos debían ser adorados como dioses o intermediarios divinos. Cornelio explicó que había enviado por Pedro después de recibir una visión angelical en la que se le instruyó específicamente para llamar a Pedro, y que había obedecido de inmediato, enviando a sus sirvientes a buscarlo. En la casa de Cornelio estaba llena de personas esperando escuchar a Pedro, incluyendo a sus parientes cercanos, amigos íntimos, soldados y sirvientes, lo que muestra que la fe era un asunto familiar y social en la cultura romana. El sermón de Pedro en casa de Cornelio. Pedro reconoció que Dios no hace acepción de personas y que su plan es inclusivo, declarando: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas», lo que fue una transformación radical de su teología judía tradicional. Pedro estableció la igualdad entre judíos y gentiles, diciendo que Dios acepta a ambos grupos sin distinción, y que el criterio divino no es étnico sino espiritual, enfatizando que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro comenzó a predicar sobre Jesús, enfatizando que es Señor de todos, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad, y que su mensaje de paz es para todos, judíos y gentiles, estableciendo un nuevo reino inclusivo que trasciende las distinciones étnicas. En la declaración de que Jesús estaba por encima de todas las divisiones culturales, religiosas y étnicas del mundo antiguo era revolucionaria y marcó el inicio de su ministerio público, que comenzó en la región de Galilea después del bautismo de Juan. El ministerio de Jesús fue caracterizado por la unción divina del Espíritu Santo y el poder, que le otorgó la capacidad de realizar señales y prodigios, y se centró en hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo, como lo resumió Pedro. Los apóstoles, incluyendo a Pedro, fueron testigos oculares de las obras de Jesús y testificaron de lo que él hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, lo que les dio validez legal como testigos designados. En la crucifixión de Jesús en Jerusalén fue un evento crucial, y Pedro declaró que Jesús fue matado colgándole en un madero, lo que reflejaba la maldición asociada con esta muerte según Deuteronomio 21, 23. En la resurrección de Jesús al tercer día fue el sello divino de aprobación sobre su vida y ministerio, y Pedro enfatizó que Dios lo levantó demostrando su aprobación, lo que fue un triunfo sobre la muerte y el pecado. Después de su resurrección, Jesús se manifestó físicamente a testigos específicos, que habían sido designados divinamente para esta función, y no a todo el pueblo, y se mostró a ellos para confirmar su resurrección física. Finalmente, Pedro y los demás apóstoles recibieron el mandato de predicar y testificar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, y su comunión con él después de su resurrección confirmó la realidad de su resurrección física. El mandato específico de Jesús a los apóstoles era predicar al pueblo y testificar sobre lo que habían presenciado, lo que no era opcional sino un mandamiento directo. Jesús tiene autoridad divina como juez de vivos y muertos, con jurisdicción sobre todas las personas, y su juicio será completamente imparcial y verdadero, ya que fue designado por Dios para juzgar. El testimonio de los profetas sobre Jesús muestra un consenso profético, ya que todos los profetas del Antiguo Testamento señalaban consistentemente a Cristo, presentando un mensaje unificado acerca del Mesías venidero y su obra redentora. El perdón de pecados se ofrece por el nombre de Jesús, que representa su persona, autoridad y obra, y tiene poder para salvar y transformar, siendo el perdón completo y disponible para todo aquel que cree en él. El derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Durante el mensaje de Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre los oyentes gentiles, lo que fue un evento sobrenatural similar a Pentecostés, y todos los que oían el mensaje lo recibieron, sin importar su origen judío o gentil. Los creyentes judíos, incluyendo los compañeros de Pedro, se asombraron por el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, lo que desafiaba su teología tradicional y les causó una sorpresa extrema. Los gentiles hablaron en lenguas y alabaron a Dios, lo que fue una señal visible del bautismo del Espíritu y una evidencia inconfundible de la presencia divina, estableciendo un precedente teológico fundamental de que el Espíritu Santo no discrimina entre judíos y gentiles. En general, el evento estableció que el Espíritu Santo es para todos, sin importar su origen o creencia, y que el perdón de pecados y la salvación están disponibles para todo aquel que cree en Jesús. El bautismo de los gentiles y la reacción inicial. Del texto describe cómo Pedro reconoció que no podía impedir el bautismo de Cornelio y su casa, ya que Dios les había dado el Espíritu Santo, y por lo tanto, no había base teológica para negarles el bautismo en agua.
Del bautismo de Cornelio y su casa marcó el inicio oficial de la misión gentil, y fue el primer caso documentado de conversión gentil completa sin requisitos judíos, como la circuncisión, para la salvación. De este acontecimiento simbolizó la ruptura de siglos de separación entre judíos y gentiles, y representó el cumplimiento de las profecías sobre todas las naciones siendo bendecidas, demostrando que la fe en Cristo era el único requisito para recibir el Espíritu Santo y la salvación. La noticia del bautismo de Cornelio y su casa se extendió rápidamente y llegó a Jerusalén, causando controversia y asombro entre los apóstoles y hermanos en Judea, ya que desafiaba siglos de tradición y generó preguntas sobre los requisitos para los gentiles. Del episodio de Cornelio demostró que Dios aceptaba a los gentiles directamente, sin requisitos rituales judíos, y que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, lo que tuvo implicaciones teológicas profundas y divisivas. Después del bautismo, Pedro se quedó varios días con los nuevos creyentes, instruyéndolos y fortaleciéndolos en la fe, y posteriormente regresó a Jerusalén para enfrentar las preguntas y la controversia que se había generado en la comunidad. En la preparación de Pedro para explicar sus acciones ante los líderes judíos después de comer con gentiles incircuncisos fue crucial, y los testimonios de los 6 hermanos que lo acompañaron serían fundamentales para confirmar los hechos extraordinarios ocurridos. Implicaciones teológicas y conclusión. La lección sobre la imparcialidad de Dios se centra en que Él juzga por la actitud interior y no por la apariencia externa o la etnicidad, y que la fe genuina determina la aceptación divina, siendo el favor divino disponible para todos sin limitaciones de nacionalidad o cultura. El principio de inclusión en la Iglesia primitiva se basa en la apertura radical, la igualdad fundamental y la unidad en el espíritu, lo que significa que la Iglesia debía estar abierta a todos, sin barreras humanas, y que todos los creyentes tenían el mismo estatus y podían compartir comidas juntos. La eliminación de distinciones entre limpio e inmundo fue un paso importante, ya que las leyes de pureza anteriormente separaban a judíos y gentiles, y la visión de Pedro abolía estas distinciones, permitiendo la mesa compartida y la integración social entre judíos y gentiles creyentes. El Espíritu Santo jugó un papel fundamental en la expansión del Evangelio, guiando a los apóstoles hacia nuevos territorios, inspirando el mensaje, validando el mensaje con señales y prodigios, y transformando a los oyentes en nuevos propagadores. La Gran Comisión se cumplió a través de la evangelización judía, la inclusión samaritana y el alcance gentil, llegando finalmente hasta lo último de la tierra con la inclusión de los gentiles romanos. La unidad del cuerpo de Cristo se logró a través de la obra de Cristo derribando barreras divisorias, formando un solo cuerpo con diversos miembros, y el episodio de Cornelio ilustra prácticamente lo que Pablo explicaría teológicamente en Efesios 2, 14 al 16. La visión de Pedro fue una corrección divina que transformó su entendimiento teológico, ya que Dios usó una visión para corregir su perspectiva condicionada por siglos de tradición, y la corrección debía traducirse en acciones concretas. El centurión romano Cornelio es considerado el primer gentil convertido y representa la autoridad romana, simbolizando el poder dominante sobre Israel, pero a pesar de su posición, buscaba al Dios verdadero y había abandonado el politeísmo romano por el monoteísmo judío. La conversión de Cornelio tuvo un impacto significativo, ya que afectó a toda su casa, incluyendo a su familia, sirvientes y soldados cercanos, y su fe fue recompensada con salvación plena debido a su devoción, generosidad, temor a Dios y obediencia. La historia de Cornelio muestra cómo el Evangelio traspasa fronteras culturales, comenzando con el día de Pentecostés, donde judíos de diferentes naciones reciben el Espíritu, seguido de la evangelización en Samaria por parte de Felipe, y finalmente la conversión de Cornelio, que derriba la barrera étnica religiosa y establece que la salvación a través de Cristo está disponible para todos. Del plan de salvación es universal y se basa en un solo Señor, Jesucristo, quien es el Señor de todos, y un solo camino, que es la fe en su nombre como medio de salvación, y está disponible para toda la humanidad, sin distinción de etnia, cultura o trasfondo. El capítulo 10 de Hechos establece que el plan salvífico de Dios no está limitado por fronteras étnicas o culturales, y que la salvación a través de Cristo es para todos, como se demuestra a través de la conversión de Cornelio y la expansión del Evangelio más allá de los límites del judaísmo. El resumen final. La historia de Cornelio y Pedro en Hechos capítulo 10 nos deja una verdad eterna: el Evangelio no tiene fronteras. La salvación en Cristo no está limitada a una cultura, un idioma o una tradición religiosa. Desde el principio, el plan de Dios siempre fue incluir a toda la humanidad en su propósito redentor,
y este capítulo representa la primera gran expansión del reino más allá de los límites del judaísmo. Vimos como un hombre romano, militar, extranjero y no circuncidado fue elegido por Dios para inaugurar este nuevo capítulo. No por sus títulos, sino por su corazón, un corazón generoso, reverente y obediente. Cornelio representa a todos los que, sin tener herencia religiosa formal, tienen un deseo genuino de conocer al Dios verdadero. Y Pedro, por su parte, representa a aquellos que Dios transforma para que aprendan a mirar más allá de sus prejuicios y se conviertan en instrumentos de unidad y redención. La visión del lienzo, el derramamiento del Espíritu Santo, el mensaje predicado con convicción, y el bautismo de una casa entera sin más requisito que la fe, son pruebas contundentes de que Dios no hace acepción de personas. Su amor y su espíritu están disponibles para todos los que creen en Jesucristo, el Señor resucitado. De este capítulo no solo nos habla de un evento pasado, sino que nos desafía hoy a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos abiertos a que Dios obre más allá de nuestras estructuras? ¿Reconocemos que todo ser humano tiene dignidad espiritual? ¿Proclamamos el Evangelio con la certeza de que la fe en Jesús es suficiente? La conversión de Cornelio es una invitación a todos nosotros, a creer, a obedecer y a vivir sin prejuicios, sabiendo que la obra del Espíritu Santo es soberana, libre y poderosa. A través de esta historia, Dios nos recuerda que la fe sincera abre puertas eternas, y que cuando obedecemos su voz, el cielo se abre para cambiar no solo una vida, sino generaciones enteras. Hoy, como Cornelio, podemos decir, aquí estamos delante de Dios, dispuestos a oír todo lo que Dios te ha mandado. Hechos 10, 33. Y como Pedro, debemos proclamar con valentía, Jesucristo es Señor de todos. Antes de adentrarnos en el análisis visual y narrativo del capítulo 10 de Hechos, es importante destacar algunos elementos esenciales que ayudarán a comprender la riqueza de este pasaje. A continuación, el contenido se organiza en 3 secciones bien definidas, diseñadas para enriquecer este video. Primero, 20 hechos clave sobre el capítulo, luego, 20 aspectos destacados sobre Cornelio, el centurión romano, y finalmente, 20 datos fundamentales sobre el contexto romano en el tiempo bíblico, que iluminan aún más el significado de este momento histórico en la expansión del Evangelio. 20 hechos clave del capítulo 10 de Hechos. 20 hechos sobre Cornelio. Di 20 hechos sobre los romanos en el contexto bíblico, y cómo esto enriquece el significado del capítulo. 20 hechos clave sobre Hechos capítulo 10. 1 Hechos 10 marca la inclusión formal de los gentiles en la comunidad cristiana. 2 Cornelio era un centurión romano que vivía en Cesarea. 3 Cornelio era temeroso de Dios, generoso y constante en la oración. 4 Un ángel se le apareció a Cornelio en una visión a la hora 9, 3 de la tarde. 5 El ángel le indicó que buscara a Simón Pedro en Jope. 6 Pedro tuvo una visión de un lienzo bajado del cielo con animales impuros. 7 La visión de Pedro ocurrió mientras oraba en la azotea de la casa de Simón el curtidor. 8 La visión de Pedro se repitió 3 veces para enfatizar su importancia. 9 El Espíritu Santo le indicó a Pedro que debía ir con los mensajeros de Cornelio. 10 Pedro fue acompañado por algunos hermanos judíos creyentes. 11 Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro encontró una multitud reunida. 12 Cornelio intentó adorar a Pedro, pero éste lo reprendió. Yo también soy hombre. 13 Pedro comenzó a predicar sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. 14 Pedro declaró que Dios no hace acepción de personas. 15 El Espíritu Santo descendió sobre los gentiles mientras Pedro hablaba. 16 Los gentiles hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. 17 Los judíos creyentes se asombraron de que los gentiles recibieran el Espíritu. 18 Pedro mandó bautizar a los nuevos creyentes sin imponerles rituales judíos. 19 Este evento sentó un precedente para la inclusión de los no judíos en la Iglesia. 20 El capítulo fue fundamental para romper las barreras étnicas y culturales del judaísmo. 20 Hechos sobre Cornelio, el centurión romano. 1 Cornelio era centurión de la compañía llamada la Italiana. 2 Era un oficial del ejército romano, a cargo de aproximadamente 100 soldados. 3 Vivía en Cesarea, una ciudad costera romana importante en Palestina. 4 Era considerado temeroso de Dios,
lo que indica respeto por el Dios de Israel. 5. Aunque gentil, tenía una vida devota y piadosa. 6. Daba muchas limosnas al pueblo judío. 7. Oraba a Dios continuamente. 8. Recibió una visión angelical, lo que indica su sensibilidad espiritual. 9. Obedeció de inmediato las instrucciones del ángel. 10. Mostró fe al enviar siervos a buscar a Pedro sin cuestionar. 11. Convocó a familiares y amigos para oír el mensaje. 12. Se postró ante Pedro como señal de respeto, no idolatría. 13. Fue reprendido por Pedro por esta acción, recordándole que él también era humano. 14. Su casa fue la primera entre los gentiles en recibir el Espíritu Santo. 15. Fue el primer gentil en ser bautizado sin requerimientos mosaicos. 16. Su conversión fue una señal profética del alcance global del Evangelio. 17. Representaba a una figura de poder y autoridad, sometiéndose a la fe. 18. Mostró hospitalidad, fe y una disposición a aprender de Dios. 19. Su familia y cercanos también recibieron el mensaje y fueron bautizados. 20. Se convirtió en un símbolo de inclusión en la iglesia primitiva. 20 hechos sobre los romanos en el contexto bíblico, aplicables a Hechos 10. 1. Roma era el imperio dominante durante la época del Nuevo Testamento. 2. Los romanos controlaban toda la región de Palestina, incluida Cesarea. 3. Cesarea era una ciudad romana, con arquitectura, cultura y leyes romanas. 4. El ejército romano era poderoso y jerárquico, con centuriones como líderes clave. 5. Los centuriones eran respetados, valientes y de carácter firme. 6. Muchos judíos veían a los romanos como opresores paganos. 7. A pesar de eso, algunos romanos, como Cornelio, mostraban fe en el Dios de Israel. 8. El Evangelio alcanzó a soldados romanos antes de llegar masivamente al mundo gentil. 9. La presencia de soldados romanos en eventos clave, como la crucifixión de Jesús, es constante. 10. Los romanos eran politeístas, pero algunos abandonaban sus dioses al conocer el monoteísmo judío. 11. Cornelio representa un puente entre el poder terrenal y la fe divina. 12. Los romanos tenían influencia política y militar, pero Dios muestra que nadie está fuera de su alcance. 13. La conversión de un oficial romano fue un testimonio poderoso para ambos mundos. 14. El bautismo de gentiles sin necesidad de judaizar fue una revolución doctrinal. 15. La inclusión de romanos en la Iglesia preparó el camino para el avance del Evangelio en Europa. 16. El idioma, las rutas y el gobierno romano facilitaron la expansión del cristianismo. 17. Pablo, ciudadano romano, también sería clave en esa expansión, más adelante. 18. Los romanos mostraban respeto por la religión judía, aunque con límites. 19. Hechos 10 demuestra que incluso dentro del sistema opresor, había corazones abiertos a la verdad. 20. El testimonio de Cornelio rompió barreras culturales, teológicas y espirituales. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida 2025. Hechos capítulo 10 Reina Valera 1909. 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, 2 pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 3. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él, y le decía, Cornelio. 4. Y él, puestos en los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. 5. Envía pues ahora hombres a Joppe, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. 6. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar, él te dirá lo que te conviene hacer. 7. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados, y un devoto soldado de los que le asistían, 8 a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Joppe. 9. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. 10. Y aconteció que le vino una grande hambre, y quiso comer, pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo,
que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, 12 en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles, y aves del cielo. 13 y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. 14 entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. 15 y volvió la voz hacia la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. 17 y estando Pedro dudando dentro de sí que sería la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18 y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. 19 y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. 20 levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. 21 entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? 22 y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras. 23 entonces metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. 24 y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. 25 y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. 26 más Pedro le levantó, diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. 27 y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían juntado. 28 y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 29 por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30 entonces Cornelio dijo, 4 días a que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. 31 y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. 32 envía pues a Joppe, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar, el cual venido, te hablará. 33 Así que, luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. 35 Sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. 36 Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo, este es el Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. 38 Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. 40 A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto. 41 No a todo el pueblo, sino los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43 A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44 Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. 45 Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.